Ahí está ya, listo, ya se está grabando. Bueno, pues vamos a arrancar. Buenos días a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar en esta sesión. El día de hoy es un día muy especial. Tenemos la presentación de un taller que es realizado o es llevado a cabo por dos colegas. Ellos son el doctor Antonio Cardona Benavides y el doctor Jorge Aceves de Alba. Ambos son profesores investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de una universidad hermana de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nuevamente le agradezco a los alumnos por estar en esta sesión, le agradezco a los docentes. Este es un esfuerzo que realiza aquí la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de tener estos espacios de colaboración, de vinculación con otras instituciones. Entonces, sin más, les cedo la palabra a los maestros. Bienvenidos, maestros. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues muchas gracias, maestro Miguel, por apoyarnos en esta iniciativa. Yo me voy a permitir presentarles al doctor Jorge Aceves, que junto con otros colegas, como el doctor Junes, veo que está por aquí. Doctor Jorge, muy buenos días. No sé quién más esté por allá de Zacatecas. Sí, buenos días. Pues son los que han estado trabajando muy fuerte en la generación de este sistema, ¿verdad? Entonces, el maestro Jorge Aceves, el doctor Jorge Aceves ha estado, él junto con algunos colegas, ha estado desarrollando este sistema, pues el que tiene sus inicios desde hace ya pues, varios años. El doctor Unes, junto con su profesora, la doctora Graciela Herrera, del Instituto de Geofísica de la UNAM, comenzaron con esta línea de investigación hace muchos años y pues poco a poco se ha ido avanzando en estandarizar, digamos, que el proceso y la metodología, de tal forma que pueda ser, pues digamos, relativamente amigable la utilización. Entonces, básicamente, lo que les vamos a presentar hoy, pues es la experiencia lograda en los últimos años por un grupo muy robusto de investigadores que han estado trabajando en el tema de redes de monitoreo. Entonces, Jorge, no sé si quieres comentar algo, por favor. Sí, bueno, de manera rápida, parte de lo que les comentaba hace un momento, este desarrollo, pues la verdad es que ha sido, como ya comentaba el doctor Cardona, un esfuerzo de bastante tiempo. El día de hoy también nos acompañan la doctora Lucero Hernández, que es parte del equipo que ha estado trabajando detrás de esto, y el maestro César Ramírez, que también, sobre todo en la parte de desarrollo, pues ha sido una pieza fundamental porque pues para todo esto se requiere obviamente quien maneje esa parte. Y como ya comentaba también el doctor Cardona, pues el de la idea original de poder seguir trabajando con esto de las redes de monitoreo, pues el doctor Hugo Junes, quien también fue mi director de tesis durante el doctorado. Entonces ya sin mayor preámbulo, si quieres comenzar, Toño. Okay, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues entonces yo entiendo que ustedes tienen ahí la presentación, ¿verdad? ¿Sí la ven todos? Sí. Bueno, Sí. Sí, veo que pues hay un buen número de jóvenes ahí, todos son de la es maestría en hidrología, ¿verdad? Son de la carrera de Ingeniería Civil, Doc. Estos son Okay. alumnos de licenciatura, pero que están llevando materias que tienen que ver con agua. Perfecto, muy bien. Bueno, pues entonces, la idea es pues presentarles este sistema en donde su principal utilidad está enfocado al diseño de redes de monitoreo en hidrogeología. Entonces, este es el contenido del taller. Digamos, esperemos que en el transcurso de la presentación podamos alcanzar a establecer pues, todos los aspectos aquí establecidos.
También les quiero comentar que en la medida de que tengan alguna duda, jóvenes o cualquiera que esté por aquí, pues por favor, como no, normalmente no veo aquí quién levanta la mano, por la manera como tengo que poner aquí las diapositivas, pues yo les pediría que intervengan, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Entonces yo voy a dar una primera parte del contenido del taller, en donde pues describiré la importancia de las redes de monitoreo, el establecimiento de los objetivos, que pues es algo fundamental, y les voy a describir la metodología. Y posteriormente el doctor Jorge Aceves pues los guiará para poder llevar a cabo un ejercicio real de diseño de la red utilizando el sistema en línea. Si todo va bien, pues bueno, vamos a aplicar esta metodología a dos casos, a dos ejemplos, uno para niveles de agua y otro para calidad del agua, y pues esto en una cierta zona de estudio, que es en donde, pues para que se considere que es un caso real, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, pues la primera pregunta que nos podemos plantear es establecer qué implica el monitoreo ambiental. Y pues bueno, no sé si los jóvenes estén, digamos, se percaten, pues de que existen muchas variables ambientales que actualmente están siendo monitoreadas, están siendo observadas, pues esto con la finalidad de poder establecer un registro. Ese registro implica información y la información permite tomar decisiones. Entonces, así como puede haber un monitoreo de la calidad del aire, ¿verdad? No sé si en Chihuahua lo tengan, aquí no tenemos, pero por ejemplo en la Ciudad de México sí. También hay monitoreos de diversos, de aspectos climáticos, ¿verdad? Las estaciones meteorológicas finalmente están obteniendo información continua de las diversas variables relacionadas con las condiciones atmosféricas, con el clima. También los biólogos utilizan mucho el monitoreo para darle seguimiento a pues, especies vegetales, especies animales. Bueno, pues hay muchos, National Geographic, muchos documentales de investigadores que se la pasan monitoreando cuáles las condiciones en las que viven y se desarrollan ciertos elementos faunísticos, ¿verdad? Y pues bueno, así como todo el mundo tiene eventualmente interés en monitorear alguna variable ambiental, pues nosotros como hidrogeólogos o como hidrólogos o como geólogos o como en general gente interesada en el estudio del agua y específicamente del agua subterránea, pues nos vamos a enfocar en el monitoreo del agua subterránea. Aquí les voy a hacer un comentario siguiente. Miren, normalmente el monitoreo, pues como les digo, es recolectar información para la toma de decisiones. Y tradicionalmente se hace, digamos, desde un punto de vista muy técnico, ¿verdad? Entonces, no, pues que acá ya llega el ingeniero, llega el biólogo y se pone a medir y a hacer sus cosas. Sin embargo, ese enfoque, jóvenes, es cada vez más difícil de sostener, porque, pues, imagínense que estamos haciendo un monitoreo, bueno, nosotros acá de San Luis en Chihuahua, pues tenemos que ir, no conocemos muy bien el lugar, etcétera. Y entonces, un enfoque que se está planteando, digamos, en hidrogeología, pues más o menos en términos recientes, es el monitoreo participativo, el monitoreo que incluye ciencias ciudadanas, así llama. Y en ese tipo de monitoreo, la participación social es fundamental. Entonces, nosotros como hidrogeólogos o como hidrólogos interesados en observar la variación de una cierta variable del agua subterránea, pues necesitamos apoyarnos con la gente local, con la gente que utiliza el agua subterránea, con la gente que vive en el lugar donde nos interesa monitorear. Entonces, pues hay toda una serie de trabajos que se tienen que hacer con las personas locales
para poder identificar quiénes pueden estar interesados, quiénes tienen las capacidades, los que no las tengan, que las desarrollen, de tal forma que de manera participativa podamos obtener información mucho más completa, mucho más adecuada de acuerdo con nuestros fines. Entonces, es un tema, es una línea de investigación que va muy de la mano con el monitoreo de agua subterránea, con lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver ahora los aspectos netamente técnicos, pero el involucrar la participación o involucrar a la sociedad en esta actividad también es muy importante. Ahora, ya que definimos que tenemos el monitoreo de agua subterránea como fin fundamental, pues vamos a establecer cuáles son las variables que normalmente registramos cuando se estudia el agua subterránea. Pues bueno, son muchas las variables que involucra la investigación de los sistemas de flujo de agua subterránea. Sin embargo, de manera tradicional, una de las principales que nos enfocamos en observar, en medir, en registrar, tanto en el espacio como en el tiempo, pues es la carga hidráulica, o si lo vemos de una manera coloquial, los niveles de agua de los pozos. Y pues bueno, finalmente, técnicamente, pues los niveles de agua, las profundidades al nivel del agua que podemos registrar en los pozos, digamos aquí en la superficie, la profundidad del nivel del agua, pues esa posteriormente la transformamos a carga hidráulica o a potencial del fluido, dependiendo de lo que nos interese. Y esa información nos permite generar mapas piezométricos. Esos mapas piezométricos constituyen la base de muchas interpretaciones. A partir de mapas piezométricos y mediante la aplicación de la ley de Darcy, podemos calcular cuál es el flujo volumétrico de entrada, de salida, etcétera, y pues constituye la base fundamental de lo que pues se conoce aquí en México como el cálculo de la disponibilidad del agua subterránea. Y por eso es una variable importante, ¿verdad? Y pues como ustedes seguramente saben, jóvenes de sus cursos que han tomado relacionados con agua en general y agua subterránea en particular, pues los niveles de agua en el subsuelo cambian con el tiempo. Hay variaciones estacionales, naturales, ¿verdad? En la zona en donde digamos que no haya mucha extracción de agua subterránea, pues de cualquier forma los niveles van a variar de acuerdo con ciertas, en respuesta al ingreso del agua, la recarga natural, normalmente asociada a la temporada de lluvias, o a las descargas naturales cuando no hay temporadas de lluvias también. Estas modificaciones de la distribución de la carga hidráulica en el espacio y en el tiempo, pues también están muy afectadas por zonas de extracción de agua, ¿verdad? En donde tenemos extracción, pues puede ser intensiva o no, de agua subterránea, pues las variaciones de los niveles de agua están sujetos a la distribución del bombeo en esas regiones y obviamente pues también a las propiedades hidráulicas del medio geológico que está siendo captado por medio de los pozos. Entonces es muy importante tener, pues, en la medida de lo posible, un registro de esas variaciones. Y pues existen muchas formas de medirlo. Normalmente pues se utilizan lo que le llamamos sonda eléctrica, ¿verdad? O cables, en donde pues mediante un sistema especial ahí que no es nada complicado, se puede determinar la profundidad del nivel del agua. Esas variaciones nos permiten, bueno, pues conocemos la profundidad del nivel del agua, calculamos la carga hidráulica y podemos establecer gradientes hidráulicos y a partir del conocimiento de las propiedades hidráulicas del medio geológico, pues vamos a calcular flujos volumétricos y a partir de los flujos volumétricos podemos establecer otra serie de aspectos relacionados con la comprensión de los volúmenes de agua que se mueven en una región. Normalmente hacemos la transformación de profundidades a nivel estático a cargas hidráulicas, pues a partir del conocimiento de la elevación del brocal del pozo. La carga hidráulica, cuando la registramos como la energía por unidad de peso, nos permite relacionar directamente, bueno, digamos, las unidades que resultan son metros, por lo tanto es muy fácil trabajar con carga hidráulica en lugar con potencial del fluido, que las unidades son diferentes,
de tal forma que cuando el agua subterránea pues no está muy caliente o tiene densidad muy similar a 1000 kilogramos por metro cúbico, pues directamente la elevación del nivel del agua la podemos asociar con la carga hidráulica. Con esa información establecemos mapas piezométricos, como les comentaba. Aquí tenemos una configuración en planta en donde podemos establecer las direcciones de flujo. Aquí lo tenemos en perfil. Y si conocemos las propiedades hidráulicas, pues calculamos el flujo volumétrico. También las mediciones se pueden hacer de manera automática, utilizando algunos equipos, como estos ejemplos que están aquí, que son transductores de presión, en donde este equipo mide la columna de la presión a la que está sujeto cuando está en la superficie, pues mide la presión atmosférica, y cuando lo sumergimos en el agua, pues mide la presión atmosférica más la presión de la columna de agua a la profundidad que se está colocando. Estos equipos se programan de tal manera que realicen mediciones de la presión cada determinado tiempo, y pues ya una vez que lo recuperamos después de mucho tiempo, pues podemos ver variaciones de los niveles de agua, pues de manera muy clara y muy precisa, ¿no? Como hay respuestas ante extracciones, ante lluvias. Por ejemplo, aquí no se ve aquí muy bien, y no está la lluvia, pero pues aquí se ve claramente que en el SPMW5 y en el SMPW8 hay una respuesta. Aquí se ve que hay un desfase. Fíjense, aquí este responde primero que este otro, y a partir de ahí tendríamos que hacer nuestras interpretaciones, ¿verdad? Entonces, el registro de la carga hidráulica o de los niveles de agua es una información muy importante, que es una variable que normalmente nos interesa medir o que nos interesa registrar tanto espacialmente como temporalmente. Otra de las variables que comúnmente nos interesa conocer en el agua subterránea, pues es la composición química. Y eso es importante porque pues uno de los principales usos a los cuales se dedica el agua subterránea, aquí en México, bueno, también en otros lugares del mundo, pues es el abastecimiento de la población. Ustedes ahí en Chihuahua, pues deben saberlo, una buena parte del agua que se abastece a la población de Chihuahua y toda la zona de alrededor de Chihuahua, pues tiene valores muy importantes de fluoruro y de arsénico, algo que compartimos aquí en Salud Potosí. También tenemos esa situación. Entonces, pues el conocimiento de la distribución espacial y temporal de esas concentraciones de arsénico y fluoruro, pues es algo que permite tomar decisiones. Entonces, por esa situación, pues nos interesa conocer la distribución de las concentraciones, pues de algunos elementos, no necesariamente de todos, pero puede ser de algunos elementos. Y pues bueno, nosotros en nuestra línea de investigación nos hemos enfocado mucho en elementos que se denominan como potencialmente tóxicos o toxicológicamente relevantes, porque afectan la salud de la población cuando están en concentraciones superiores al límite permisible o a lo que debe a lo seguro para el consumo humano, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí en estos mapas presentamos pues lo que es la geología de una cuenca que está en Zacatecas, estamos en la cuenca de Calera, y cada uno de estos puntos representa una medición de la composición química del agua para el caso del fluoruro, del arsénico y del uranio. Son diferentes tipos de sitios, hay presas, lagunas, manantiales, canales, pues lagunas, pozos someros y pozos profundos, ¿no? Y cada uno está con diferente simbología. Y pues pueden ver que para el caso del fluoruro y el arsénico, con azul están señalados los sitios en donde existen concentraciones menores al límite permisible. Y ya con amarillo, naranja y rojo, pues los que están con mayores al límite permisible. Para el caso del uranio, en México no tenemos límite permisible así directamente, pero está marcado también así las concentraciones bajas con azul. Entonces podemos ver que las concentraciones altas, tanto de fluoruro, arsénico y uranio, en general se presentan en zonas
relativamente similares. Este es un aspecto muy importante desde el punto de vista de calidad del agua, porque nos habla de que hay una concurrencia de estos elementos en el agua subterránea, donde hay valores altos de arsénico, también normalmente hay valores altos de fluoruro y de arsénico, perdón, y de uranio en general. Entonces, el hecho de considerar si tomar agua con valores de fluoruro son altos es dañino, pues ¿qué pasa si también tiene arsénico alto y uranio alto? Entonces, se potencializa el problema. Entonces, por eso es importante medir esas variables comúnmente se utilizan en el agua subterránea. Puede haber otras variables que eventualmente puedan interesar medir, pero esas son las que comúnmente se miden. Y pues, ¿de qué depende lo que se va a medir? Bueno, pues depende de los objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la red de monitoreo? Entonces, el objetivo de una red de monitoreo normalmente lo establecemos a partir de alguna pregunta. Por ejemplo, podemos pensar cuáles son las principales amenazas a las cuales está sujeta el agua subterránea. Cualquier bien que utilicemos, pues necesitamos preservarlo. En este caso, el agua subterránea, es conveniente tratar de asegurar, de realizar acciones para su preservación, más que para remediar, ¿verdad? Es mejor preservar que remediar. Y entonces, dentro de las principales amenazas a los sistemas del agua, a los sistemas de flujo de agua subterránea, pues principalmente es la cantidad del agua, que hay extracción intensiva y concentrada en ciertas zonas, y lo cual pues genera variaciones importantes en los niveles del agua, dependiendo de las propiedades eólicas del medio, pero también la disminución de la recarga natural por diversos efectos. Por ejemplo, la expansión de zonas urbanas y agrícolas hacia las zonas de recarga, o la deforestación, pues en muchas ocasiones disminuyen la recarga natural, y pues eso afecta la cantidad del agua. Pues la calidad del agua subterránea pues puede estar afectada por fuentes antigeogénicas, pues ahí no hay mucho que podamos hacer, ¿verdad? Si son fuentes geogénicas, son naturales, y el agua subterránea, con el paso del tiempo, interacciona con los materiales geológicos, movilizando algunos de esos elementos que pueden ser toxicológicamente relevantes, pero pues también hay amenazas a partir de fuentes antropogénicas, y pues normalmente los nitratos, digamos que de pasada les comento, pues el principal contaminante inorgánico en todos los sistemas de agua subterránea del mundo son los compuestos de nitrógeno representados por el nitrato. Pero también hay pesticidas, microorganismos y muchos compuestos orgánicos, ahora todos los contaminantes emergentes, que pues también pueden ser considerados como una de las principales amenazas para los sistemas de agua subterránea. Y aquí déjenles comento sobre la importancia del arsénico. Les decía, el nitrato es el principal contaminante a nivel mundial del agua subterránea, pero el principal que ocasiona más afectación en la población es el arsénico, los contaminantes inorgánicos. Entonces, pues es muy relevante, ¿no? Es muy relevante. Entonces, para ello necesitamos redes de monitoreo robustas. En México existen redes de monitoreo. Si nosotros consultamos con bueno, y normalmente estas redes de monitoreo pues están asociadas o se derivan de la información que se produce o que se almacena en instituciones, pues dependiendo, puede haber diferentes niveles, ¿verdad? A nivel federal o a nivel estatal. Yo sé, por ejemplo, que en Chihuahua, la Junta de Aguas, ¿cómo se llama? La Junta Estatal, pues bueno, es un organismo bastante serio, donde yo puedo ubicar con muy buena trayectoria, ¿verdad? Entonces yo me imagino, no lo sé, pero me imagino que deben de tener implementadas algunas redes de monitoreo en algunas regiones de Chihuahua, pero pues también a nivel federal, específicamente la Comisión Nacional del Agua, pues también tiene sus redes de monitoreo. Si ustedes se meten por ahí en algunas páginas de la Comisión Nacional del Agua, pues encontrarán información que pudiéramos decir que hay redes de monitoreo tanto de niveles de agua como de calidad del agua. Sí hay redes de monitoreo. Sin embargo, esas redes de monitoreo, pues no podemos decir que son robustas. Desafortunadamente no podemos decir
Y si hablamos de que, pues, desde el punto de vista de institucional, de acuíferos administrativos, son 615 que tantos más, pues de esos, muy pocos de esos acuíferos administrativos tienen redes de monitoreo implementadas, y los que lo tienen, pues no son redes de monitoreo robustas. Hay información, a lo mejor continua en algunos años, a lo mejor en algunos puntos, o sea, hay información limitada y escasa. Normalmente no hay información sistemática. Miren, recientemente se dieron cuenta en la Comisión Nacional del Agua de que tienen del orden de 250 acuíferos en los cuales hace más de 20 años que no mide nada. Y bueno, pues esto no es porque no quieran, sino también muchas veces porque no pueden, ¿verdad? Porque no hay los recursos necesarios. Y entonces esta situación establece que las redes de monitoreo tradicionales, que son las que están a cargo de alguna institución gubernamental o como les digo, de las juntas estatales de agua o algo, o comisiones estatales de agua, pues muchas de las veces no están muy, digamos, no tienes algunas limitantes. Y entonces, pues las alternativas son, pues esto que les estamos mostrando, ¿verdad? O sea, el poder desarrollar el interés en los jóvenes profesionales y que utilicen la alternativa de, digamos, que planteen proyectos con base en ciencia ciudadana para poder generar datos, incrementar la legitimidad social. Es importante que, digamos, de manera tradicional, es uno de los principales problemas de agua en México, que se maneja a partir de decretos sin tomar en cuenta a la población. Entonces, mientras eso no cambie, pues vamos a seguir con los problemas que tenemos ahorita cada vez peores. Entonces, el hecho de que la sociedad participe, pero que participe realmente, esto también promociona la gobernanza orientada y facilita la justicia social en términos de cumplimiento del derecho humano al agua. Con ese preámbulo, pues yo te puedo comentar que hay diferentes tipos de redes de monitoreo. Si yo en una zona ubico donde hay ciertos pozos y yo establezco un criterio para decir voy a medir en este y en otro, pues esa es una red de monitoreo, ¿verdad? Ese pudiera ser un método hidrogeológico. O si identifico que en algunos lugares hay abatimientos continuos, pues bueno, puedo utilizar el método de tendencias y establezco una red de monitoreo. Entonces hay muchos diferentes criterios o metodologías para establecer una red de monitoreo. Lo que nosotros les vamos a presentar, jóvenes, tiene que ver con la utilización de métodos geoestadísticos, en donde a partir de ciertos algoritmos, por ejemplo el de filtro de Kalman, se realiza una optimización para poder identificar cuáles son los pozos dentro de una región que son los más importantes desde el punto de vista para medir de acuerdo con la variable que estemos validando o que estemos utilizando. Y la metodología que hemos establecido para la aplicación de este método que van a ver es el que tenemos aquí. En primera instancia, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que partir de un modelo conceptual de funcionamiento de la zona que vamos a trabajar. Necesitamos tener una idea de cuál es el funcionamiento de los sistemas de agua subterránea. Y cuando me refiero al funcionamiento es cuáles son las zonas de recarga, cuáles son las zonas de descarga, cuáles son las unidades hidrogeológicas que preferentemente se captan, o los pozos, cuál es la calidad del agua de esos pozos, dependiendo de las profundidades muchas de las veces, los tipos de medios geológicos, cuáles son los efectos en términos de mezclas de agua que se producen por el bombeo en los pozos. Ese tipo de información es fundamental para poder establecer un modelo conceptual de funcionamiento de los sistemas de agua subterránea. Y una vez que tenemos una idea, no necesariamente tiene que ser una idea completa, pero sí, cuando menos tenemos que tener una visión general de ese modelo conceptual. Necesitamos conocer en primera instancia, que esta es la base,
es la base de la metodología, identificar o llevar a cabo mediciones de la variable que nos interese, por ejemplo, niveles de agua en pozos, profundidades de nivel de agua en pozos, que estén distribuidos espacialmente en toda la región de análisis. Y esa región de análisis pues, va a estar en función del modelo conceptual. Entonces necesitamos conocer en primera instancia, tener una base de datos, o sea, generar con la variación, con la distribución espacial, puede ser un solo año, una sola medición, de la variable de interés. La idea es de que estos sitios en donde se va a medir puedan ser accesibles a lo largo del tiempo. Si nosotros vamos a plantear una red de monitoreo, la idea es de que sea la base para poder realizar mediciones continuas a lo largo del tiempo. Entonces, los sitios que seleccionemos, pues de preferencia deben estar accesibles, digamos, en el futuro. Preferentemente que tengamos información histórica de esos sitios o de algunos para poder validar la información que estamos obteniendo. Esto puede ser muy debatible en algunos lugares, pero de preferencia que sean sitios sin afectación, aunque se pueden seleccionar sitios con afectación por bombeo, pues para ver precisamente cuál es la respuesta a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que sean la mayor cantidad posible de sitios. Si puedo medir 100, qué bueno, si puedo medir 200, mejor. Lo importante es la mayor cantidad posible, porque a partir de esa densidad de información, con el método probabilístico y de optimización, vamos a definir cuáles son los mejores sitios para medir. Bueno, y también que las mediciones de esa variable pues, pertenezcan preferentemente al mismo sistema, o lo que queremos ver de una manera muy coloquial, que sean del mismo acuífero, ¿verdad? Y también que dentro de los sitios seleccionados se ubiquen dentro de zonas que se consideren prioritarias a partir del objetivo de la red. Por ejemplo, si digo, bueno, yo voy a establecer si el principal objetivo de mi red de monitoreo es identificar cómo es la evolución de los niveles de agua en las zonas con mayor abatimiento, pues bueno, no nada más voy a tomar mediciones en esas zonas, sino voy a tomar zonas donde hay menos abatimiento. Entonces, pero sí me voy a asegurar que tener suficientes datos en las zonas de las zonas con el principal objetivo y con toda esa información pues elaborar una base de datos y esa base de datos que esté georreferenciada. Esto es fundamental. Entonces, creo yo, Jorge, que ya con eso ya podríamos comenzar con la sesión de utilización del sistema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes que nada, no sé si hay alguna duda para continuar. ¿Alguna duda o comentario? Si no, para continuar con la siguiente. Tienes que compartirlo, ¿verdad? No, pero ahorita yo comparto. Todavía se ve, Doc. Ahí está ya. No sé si hay alguna duda o comentario. Si no, les voy a compartir un par de ligas. La primera liga que ya también había compartido, pero por si alguien llegó después de que lo marque, es el sitio de donde pueden bajar la información que vamos a estar utilizando. Insisto, esta liga de Dropbox nos permite bajar la información aún aunque no se registren. Tiene ahí la opción de que lo hagan sin el registro. Y por último, les mando la liga también del sitio que vamos a estar utilizando. ¿De acuerdo? Y entonces, de esta última es donde comenzamos aquí a compartir pantalla. Y solamente les pediría que me indiquen, por favor, si ya se está observando. Todavía no, Doc. Ahí, a lo mejor. Ahí está ya. Ahora sí. Gracias. Ajá. Muy bien. Bueno, este es el sitio donde tenemos alojada la aplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Y para el registro, aquí lo tenemos. Si no se tiene una cuenta, aplicamos el registro. Nos pide una dirección de correo electrónico, el nombre y una contraseña que
podamos recordar en los próximos minutos que vamos a emplear. Una vez que ya tenemos eso, damos registrar usuario. Aceptamos el aviso de privacidad si están de acuerdo. Y les debe de llegar por ahí un correo con el que van a confirmar que sí es su cuenta de correo. Ahí nada más la única situación es que a veces llega al spam, entonces si no lo reciben pronto, les pediría nada más que revisen en su spam, por si es el caso, que puedan activarlo. Entonces les llega una liga, algo como lo que les voy a mostrar en un momento. Ahí está. Y damos clic sobre ese y nos aparece aquí confirmar dirección de correo electrónico. Y entonces ya podemos regresar al sitio. Regresar al login, damos nuestra... Entonces voy a dar unos momentos en lo que cada uno de ustedes se registra. Si alguien está teniendo problemas, por favor, me lo hace saber para checar si hay algún detalle. Y nada más, entonces les pediría si alguien todavía no puede registrarse, por favor, levantar la mano para esperarlo. Bueno, me parece que ya todos lo tienen registrado, entonces esta es la parte inicial donde nosotros damos de alta el proyecto. Debemos de contar con información, como ya lo comentaba el doctor Cardona, referente al sitio que nos interesa analizar. La información básica que requerimos va a ser el de sus coordenadas y el de parámetros que son los que queremos analizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un nombre para nuestro proyecto. Y yo le voy a poner este nombre, curso niveles. Aquí podemos, en este apartado, podemos seleccionar el sistema de coordenadas que corresponden a la zona.
esta parte no es indispensable si desconocemos la zona UTM, de donde estamos trabajando y demás, pues no es necesario definirlo. En este primer proyecto no se lo vamos a definir y simplemente guardamos el proyecto. Posteriormente, vamos a subir el archivo correspondiente a esta primera parte, que es el de piezometría, que por ahí bajaron ustedes el archivo comprimido de Dropbox. Entonces damos sobre subir archivo y vamos a seleccionarlo. Entonces vamos a buscar la información correspondiente. Para mi caso, aquí está, piezometría. Todos deben de tener este archivo disponible, el de piezometría. Y subimos la información. Podemos revisar qué es lo que se obtuvo en la parte de la lupita y podemos desplazarnos hacia abajo para revisar la información que está ahí contenida y ver la estructura de los datos, que es la clave del pozo, el peso que tiene cada uno de ellos. Comentaba por ahí el doctor Cardona que en un momento dado puede haber algunos pozos en particular que nos interesen más por alguna situación, ya sea que pertenezcan a una zona de recarga, una zona de descarga, que se encuentran cerca de una zona de bombeo. Si estamos checando cuestiones de calidad, pues a lo mejor una zona que tiene que ver justamente con una fuente de contaminación. Y ahí podemos controlar el peso. En este caso, la variable que estamos revisando, que es esta que nombramos NE, y en la posibilidad en un momento dado de si detectamos que alguno de los pozos que tenemos aquí tiene algún error original al momento de la carga, podemos hacer aquí la actualización correspondiente, o si revisamos que por alguna situación no requerimos de ese pozo, podemos desactivarlo para que no sea considerado en todo el proceso que se sigue de la generación de la red. Entonces, en este caso, simplemente vamos a dar siguiente. Y lo primero que nos hace es mostrarnos las estadísticas básicas de esta variable, de estos pozos, que nos indica el parámetro que tenemos, el número de elementos, mínimo, máximo, media, mediana, finalmente las estadísticas básicas, así como información que nos puede dar una idea del comportamiento de los datos. Estos datos finalmente también los podemos revisar y complementar su análisis si damos sobre el botón de analizar, donde entonces ya la parte del modelo matemático que nos va a servir para darle una representación mediante un variograma a nuestros datos se calcula de manera automática y nos da la posibilidad de hacer ajustes sobre este cálculo inicial que se hace para hacer los ajustes correspondientes en la medida en que estamos familiarizados con la generación o el ajuste de este tipo de representaciones. Adicionalmente a la representación del variograma, tenemos una representación de la distribución espacial de nuestros datos, que nos permiten observar mediante colores cuál es el comportamiento de los datos, así como su distribución espacial. Si yo ubico el cursor en cualquiera de los puntos que yo tengo ahí,
me va a estar indicando cuál es la clave del pozo, sus coordenadas y su medición en el parámetro que estamos analizando. Recordemos que aquí estamos solamente revisando un parámetro, pero pudiera ser que existiera más de uno, y aquí el análisis se hace para cada uno de los parámetros. El histograma también nos sirve para ver cómo está la distribución de estas mediciones, y aquí nos indica o podemos ver cómo es el comportamiento de la frecuencia de los datos contra lo que tenemos en el valor. Finalmente, tenemos la validación cruzada, donde dejando fuera cada uno de estos pozos y haciendo el cálculo del valor que pudiera tener ese punto en particular, podemos ver cuál es el comportamiento del valor medido contra lo que sería una predicción y los errores que se pueden llegar a generar a partir justamente de esa medición. Entonces, todo esto que estamos analizando aquí tiene que ver justamente con el parámetro variable, que es la que cargamos inicialmente, y tomando en consideración que esta información parte de nuestra tabla de datos, donde tenemos la clave del pozo, el peso, las coordenadas y, en este caso, este parámetro. Entonces, una vez que tenemos definido eso, nosotros pudiéramos llegar a regresar y verificar que a lo mejor alguna de las mediciones que yo tengo aquí registradas pudiera ser que no sea la correcta, hacer el ajuste necesario y volver a hacer un análisis para, ya sea que la distribución espacial, pues a lo mejor uno de los pozos estaba de manera incorrecta su coordenada, o que el valor que tenía en este parámetro pues no era el correcto. Este tipo de representación, por ejemplo, nos permite ver pues la tendencia que tenemos aquí, que claramente pues aquí tengo los valores más elevados y, perdón, en la parte de abajo tengo los valores más elevados, y en esta parte pues tengo los valores menores. La idea justamente de poder estar analizando esta información de esta forma es validar lo que comentaba el doctor Cardona, que el conocimiento que yo tengo del sitio se ve reflejado en el parámetro o parámetros que yo esté aquí pudiendo representar. En la medida que nosotros tenemos conocimiento sobre el sitio, pues en esa medida podemos también validar que las mediciones, ya cuando las tengo aquí en su distribución espacial, pues sí corresponden a lo que yo a lo mejor he visto en campo, o que los valores, la distribución de los valores, pues sí corresponde realmente a lo que yo esperaría. De igual forma, el variograma nos permite ver la correlación que existe entre valores que están cercanos y que mantienen valores similares, y que en la medida que yo me voy alejando, pues ese valor tiene variaciones importantes. Lo que claramente se ve aquí en la distribución espacial, vemos que, por ejemplo, este valor tiene más que ver con los que están aquí cercanos que los que están totalmente al lado opuesto del mapa. Una vez que hicimos esa verificación de la información, podemos ir a la siguiente etapa, que es la generación de la malla de estimación. La malla de estimación lo que me va a hacer es que me va a permitir definir una zona sobre la cual voy a trabajar, y sobre esa zona es que yo hago una estimación de los valores de la variable que a mí me interese en particular. De manera histórica, vamos a decirlo así, se generan mallas de estimación rectangulares, como la que se generaría aquí de manera automática, que tienen el detalle que pues a lo mejor hay zonas en particular que se están aquí estimando valores. Por ejemplo, en esta parte donde tengo solamente puntos azules, pero ya no tengo puntos rojos,
Recordemos que aquí la parte de los puntos rojos es realmente donde yo tengo información, y sobre los puntos azules es donde yo voy a hacer la estimación del valor, es decir, donde yo voy a hacer un cálculo. Entonces, en la medida que esté más ajustada a nuestros puntos azules, o la zona donde tengo puntos azules, en esa medida pues puedo tener un mejor cálculo de los datos. Entonces, con eso en mente, se genera lo que se visualiza aquí como la malla recortada, donde estamos haciendo una acotación a la zona donde se estiman los valores. Y esta nos va a servir para el proceso de la generación de las redes de monitoreo. En un momento dado también, si nosotros cuando queremos hacer un cálculo de esta estimación, yo genero una malla personalizada, es decir, yo defino hasta qué punto debería de estar calculando o estar estimando ese valor. Pudiera yo generar un archivo que me permita, por medio de coordenadas, definir el alcance que tuviera esa malla de estimación. En la misma carpeta donde previamente cargamos datos, también se tiene ahí una de ejemplo. Aquí nos indica cuál sería el formato que debería de tener ese archivo. Y entonces vamos a hacer la selección del mismo. Se llama tal cual malla de estimación y se puede generar para visualizar cuál sería su comportamiento. En este caso, pues es una malla que se extiende hacia este lado y podemos estarlo observando. Vamos a regresar a la que teníamos originalmente y posteriormente me voy a ir al apartado de redes, donde yo puedo generar mi red de monitoreo, entendiendo como una red de monitoreo una priorización en la importancia que yo tendría para estar monitoreando cada uno de los puntos que tengo ahí disponibles. Aquí debo de definir el tipo de malla, que en este caso es una malla personalizada automática, que es la que está recortada. Y aquí puedo observar los resultados. En color rojo o rosa que tenemos aquí, ese sería el escenario adverso, así le llamamos, que sería tanto como indicar cuáles no serían los pozos que se recomendarían para estar monitoreando con esas prioridades. Es decir, si contamos originalmente con 20 pozos y solamente tenemos disponibilidad de muestrear 5 pozos, lo recomendable sería estar siguiendo esta línea que nos representa el escenario óptimo, es decir, los mejores pozos para estar monitoreando. Pero también pudiera ser que yo voy estableciendo algunos otros que por diferentes cuestiones son los que a mí me interesan, y entre ese valor óptimo y lo que yo selecciono, pudiera estar generando una nueva configuración. En la medida en la que yo me acerque a la línea roja, en esa medida estaría yo entendiendo que no es el mejor camino a seguir, y en la medida que yo me acerco a la línea negra, serían los pozos más óptimos. Si nosotros vemos aquí la distribución de estos pozos, vemos que comenzamos, por ejemplo, con el primer pozo aquí al centro, justamente. Luego vamos a un pozo que, en segundo lugar, que empezamos a ir hacia el sur, y luego nos movemos hacia el norte de los pozos. Si consideramos que la zona que nos interesa a nosotros, pues es justamente donde tenemos pozos, podríamos entender la forma como se va generando esta priorización, donde se trata de abarcar
la mayor cantidad de espacio disponible con la menor cantidad de puntos de muestreo, que ese es justamente lo que se hace con la priorización. Del 100% de varianza que tenemos al no tener ningún pozo, al momento que vamos integrando pozos, que es lo que podemos ver en el eje de las X, en la medida que nosotros vamos integrando una mayor cantidad de pozos, vamos disminuyendo el porcentaje de varianza que tenemos al calcular el valor del parámetro. Entonces, por ejemplo, al incluir el primer pozo, el que vemos por aquí, vemos que la varianza óptima es de 81%. Si en lugar de eso obtuviéramos el valor o siguiéramos el orden adverso, estaríamos bajando solamente al 94%. Y lo podemos entender si nosotros activamos el orden adverso y vemos que el primer pozo pues, es el que está más cargado hacia el sur de la zona, en la parte baja. Y vean que los primeros que se tomarían en cuenta serían los que están en la parte más baja de nuestro mapa, lo cual, si nosotros lo consideramos así, pudiéramos estar pensando que a partir de estos primeros 4 pozos, pues no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo en la parte de arriba. Entonces, en la medida que tenemos solamente concentrados los pozos que estamos midiendo en una sola zona, en esa medida pues no sabemos lo que ocurre en el resto. En cambio, lo que vemos en el orden óptimo es que la distribución de los pozos pues se va dando de manera que podamos conocer cuál es el comportamiento de ese parámetro a lo largo y ancho de la zona de interés. Como parte también importante, podemos ver que no se llega al 0% de la disminución de la varianza total, y eso se debe a que pues siempre vamos a tener ahí un cierto error, pero del máximo que podemos llegar a bajar de la varianza, que sería este punto de aquí, es decir, hasta el 24.59%, de ese máximo que podemos obtener, podemos saber que el 95% de ese máximo que podemos obtener se logra, por ejemplo, en el caso de cuando estamos siguiendo el orden óptimo, lo obtenemos aquí cuando tenemos este pozo, el número 11, el 12, acá. Y en el caso, por ejemplo, del orden adverso, pues lo logramos hasta el penúltimo de los pozos. Adicionalmente, nosotros podemos generar, como les comentaba, un orden de acuerdo a nuestros propios criterios, y esto es dando clic directamente sobre cada uno de los pozos que nosotros consideremos que funcionarían para nuestra red. Y entonces yo, por ejemplo, puedo darle aquí un primer clic, que ese fuera mi primer pozo. El segundo, a lo mejor yo digo que es este segundo. El tercero, que fuera este de aquí. El cuarto, y ya me vengo hasta acá. Y esta línea azul me está indicando cuál es el comportamiento que yo tendría a partir de esta selección y orden de prioridad que estoy indicando al dar clic en cada uno de los pozos. Noten ustedes que, pues, justamente lo que les comentaba, esta reducción de la varianza que yo estoy obteniendo va a estar comportándose entre lo que sería el orden óptimo y el adverso. Y aquí yo puedo ir sabiendo, pues, el comportamiento que tendría a partir de esa selección que yo voy haciendo. Adicionalmente a esto, yo puedo observar también cuál sería el resultado que obtendría a partir de un cierto número de pozos que yo pudiera seleccionar aquí en esta parte de arriba, en la parte de mapa, donde aquí me dice pues cuál es la configuración que yo obtendría a partir del número de pozos que yo indique aquí. Por ejemplo, si yo reduzco aquí a solamente 10 pozos
y lo genero, voy a desactivar momentáneamente los pozos. Entonces puedo ver que pues tengo una cierta variación entre un mapa y otro. El de la izquierda, considera la totalidad de los pozos. El de la derecha considera el número de pozos que estoy indicando aquí. Por ejemplo, si yo le digo que solamente me considere 5 pozos, aquí están los 5 pozos que está considerando, y vean cómo la configuración que obtengo a partir de 5 pozos, pues ya es significativamente diferente de lo que yo obtengo con la totalidad de pozos, que son 20. Y finalmente, a partir de todo este análisis que se genera, yo puedo descargar un archivo de Excel que va a contener la información que generé a partir del análisis que estuve haciendo previamente, lo cual, si nosotros observamos aquí, lo que me está dando es las claves de los pozos. Me está indicando su coordenada X, su coordenada Y, la prioridad que tuvo para cada uno de los casos este pozo. Por ejemplo, para el caso de la prioridad óptima es el primero, de la adversa es el 16, por pesos es también la 1, y esta última de la línea azul que yo estaba generando es esta. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este caso en particular, pues solamente marqué 4 puntos, que son los que se observan aquí. El resto, pues no se sabe cuál hubiera sido el resto de las prioridades que hubiera establecido para los demás pozos. Las varianzas, el porcentaje de varianzas que obtengo a partir de cada uno de los casos en la integración de cada uno de los pozos, de manera tal que, por ejemplo, en el primer caso, cuando solamente tengo un pozo, para el caso de la óptima tengo 81%, cuando ya tengo el 1 y el 2, pues ya baja el porcentaje de varianza al 56% y así sucesivamente hasta llegar a lo que ahí coinciden todos, donde ya puedo observar donde todos llegan al mismo punto, que es ya teniendo los 20 pozos, pues ahí sí existe la coincidencia entre la disminución máxima que obtengo al considerar los 20 pozos. Entonces, no sé si haya dudas hasta este punto, dudas o comentarios. Bueno, en el caso en el que nosotros, en este caso, vemos que tanto la línea negra como la línea gris están justamente coincidiendo aquí. Esto es porque el peso que tienen originalmente nuestros datos, pues todos están en peso de 1, es decir, no estoy dándole prioridad mayor a alguno de los pozos. Pero, por ejemplo, si yo quisiera que el pozo, el ID73, el que tengo hasta acá abajo, por algún motivo yo quiero que tenga una mayor prioridad, pues me puedo regresar a donde yo tengo mis datos y pudiera visualizar mis datos. Me regresé aquí hasta la parte de proyectos y me fui a la parte donde está la lupita. Y entonces voy a buscar el ID73 y en lugar de que tenga un peso como el resto de 1, a este le voy a dar una mayor prioridad y lo voy a dejar en 10. Simplemente me cambio a otro lugar. Ahí me indica con una palomita que ya se hizo el cambio. La parte de geoestadística no cambia porque pues los valores siguen siendo los mismos. Donde cambia es en la prioridad en la generación de la red. Y entonces voy a generar nuevamente la red. Y debería de haber algún cambio en la gris. Se fijan ustedes aquí. Entonces, comienza seleccionando. Cuando lo tengo, el orden lo establezco por pesos. Vean ustedes que el ID73 efectivamente se fue al primer lugar, porque yo le dije que por algún motivo tiene
una mayor prioridad que el resto, y a partir de ahí se hace una reconfiguración, ya se hace que este sea el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, y vean cómo el comportamiento entonces de la línea gris que me representa la varianza por pesos es diferente. Si yo descargo nuevamente mi archivo de las prioridades, voy a observar que a diferencia del primero que había descargado, aquí la prioridad ya no es la misma en la prioridad por pesos que en la prioridad óptima. ¿Sí? Ahí vemos la variación y entonces vemos que aquí es donde tengo la primera posición en pesos y aquí la óptima, pues esa sigue manteniéndose. El segundo lugar, pues es lo que aquí sería el primero y así se ven los cambios, ¿no? Entonces, así puedo yo establecer esa parte que comentaba el doctor Cardona inicialmente, donde a partir de ciertos criterios que tienen que ver justamente con el objetivo de la red de monitoreo, se puede llegar a priorizar algunos pozos en particular para que conformen la red. Es importante mencionar que en la generación de una red de monitoreo debe de ser primordial el tener claro cuál es el objetivo de la red en la medida que se tenga esa claridad y que se tengan establecidos cuáles son los criterios de priorización también de los sitios o de las muestras. En esa medida, pues se puede estar jugando justamente con esta parte del diseño de la red y estar estableciendo diferentes prioridades para cada uno de los pozos. No sé si hay alguna duda o comentario hasta el momento. Bueno, no sé, Toño, si la segunda parte que tienes ahí de la presentación, si quieras presentarla, si la tienes por ahí a la mano. Muy bien. Estoy esperando que me des tu ándale. A ver, ahí está. A ver. Ahí está. Ahora sí, ya. A ver, ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Una parte. Nada más no está en modo de presentación, pero sí. Ahí ya está. Ahí está ya. Muy bien. Bueno, pues entonces miren, hasta ahorita lo que vamos, digamos, ya el doctor Nazares ahorita les presentó la estrategia general de utilización del programa, o el sistema más que el programa. Como pudieron haberse dado cuenta, pues es algo relativamente simple el poder llevar a cabo el análisis de la información. Realmente digamos, sí, es uno de los objetivos que se planteó con el diseño de este sistema, de que todos esa serie de análisis, pues digamos, estadístico y matemático que está involucrado en lo que se acaba de manejar en el sistema, pues realmente que ese no sea el obstáculo para llevar a cabo el diseño de la red. Por ejemplo, digamos que todo lo que está detrás
del sistema para llevar a cabo los cálculos, es algo que en este momento ustedes ya no lo tienen que identificar, pero que eventualmente para un análisis más fino es importante que, pues, que tengan una idea de cómo funciona, ¿verdad? Digamos, eso es algo que hay que considerar, porque precisamente uno de los aspectos fundamentales que hay que tratar de evitar siempre cuando utilizamos un sistema o un software es el de utilizarlo como caja negra. O sea, de que bueno, pues yo le pongo datos y me da algo y qué pasa allá adentro, pues la verdad no sé. Ya aquí yo nomás me dijeron que le pusieron los datos y ya, pero entonces por eso es importante que puedan documentarse para que conozcan un poco más de detalle todo lo que está atrás de ese análisis. Ahora, con relación al otro análisis que les comentaba en términos de que cuando vamos a analizar una región, el conocimiento del modelo conceptual de funcionamiento pues es muy importante. Entonces, en ese sentido, lo que en esta parte, lo que les voy a mostrar, digamos, sería un ejemplo, no necesariamente ser igual, pero un ejemplo de lo que se tiene que establecer dentro del modelo conceptual de funcionamiento para que podamos interpretar de mejor forma la información que nos da el análisis o de la red de monitoreo. Entonces, les voy a platicar brevemente para que luego podamos proceder a llevar a cabo el ejercicio con los datos de calidad de agua. El modelo conceptual de la zona donde se desprenden los datos que se utilizaron ahorita. Los datos de niveles son de aquí, ¿verdad, George? ¿Son de aquí de Zacatecas? Es correcto. Y bueno, miren, entonces, ese es un mapa geológico. Y como ustedes saben, pues en los mapas geológicos se representan las diferentes formaciones geológicas que afloran en una región. Aquí, como para mayor referencia, aquí tenemos Zacatecas, aquí tenemos Fresnillo, y las rocas más antiguas en esta región, que se denomina la cuenca de Calera, Zacatecas, una cuenca cerrada. Digamos que este es el equivalente, jóvenes, ahí de Chihuahua, a la región esta ustedes tienen el norte de Chihuahua, que es Encinillas, ¿cómo se llama? El Saus Encinillas. Saus Encinillas. Hagan de cuenta que este es el Saus Encinillas, desde el punto de vista geológico. En el Saus Encinillas afloran las mismas rocas volcánicas también acá. Pero las condiciones son muy similares. Es una cuenca cerrada. En el Saus Encinillas, la zona de descarga está precisamente acá en la zona norte, igual acá. Y las rocas más antiguas corresponden con la formación Zacatecas, que son unos conglomerados que están por aquí, los en Zacatecas. Son del Triásico, luego una secuencia volcanosedimentaria del Jurásico, que aflora en toda esta parte oriental de la cuenca y acá por Fresnillo. De hecho, pues acá es donde el yacimiento de plata de Fresnillo está precisamente en esta secuencia. Y más al norte acá son rocas calizas de cuenca, arcillosas, capas delgadas. Entonces, toda esta secuencia del Triásico, digamos, mesozoica, constituye desde el punto de vista hidrogeológico, en términos generales, lo que es el basamento hidrogeológico de la región. O sea, todo el principal movimiento del agua se da en rocas que están sobreyaciendo al basamento. Aquí en Fresnillo hay una cuestión local aquí en toda esta zona, lo de las minas. Una parte importante del movimiento del agua está aquí en esta secuencia volcanosedimentaria, pero es algo aquí muy particular en esta zona.
Pero en términos generales, estas funcionan como el basamento hidrogeológico. Sobre esta secuencia tenemos el conglomerado Zacatecas y la secuencia de rocas volcánicas. Estas rocas volcánicas son las mismas que están ahí en Chihuahua. Digamos, pertenecen a la Sierra Madre Occidental. Son rocas de la secuencia superior, que le llaman, del Oligoceno, Mioceno. Y de acuerdo con la tectónica que ha afectado esta región, pues tenemos una serie de fallas normales. Miren, aquí están, todas estas son fallas normales que fueron identificadas a partir, aquí están, de datos aeromagnéticos. Otras, estas que están así en negro, son rocas, son fallas normales que fueron identificadas a partir de mapeo geológico y se conforma lo que se conoce como una fosa tectónica, toda esta región. Entonces tenemos un pilar tectónico del lado oriente, otro pilar tectónico, perdón, del lado occidente, otro pilar tectónico del lado oriente, y en medio tenemos una fosa tectónica en donde hay una serie de fallas. Aquí están todas estas fallas, que escalonan, por así decirlo, así se le llama la base del relleno de fosa tectónica. Entonces, estos sedimentos de relleno de la fosa tectónica, junto con las rocas volcánicas y el conglomerado Zacatecas, constituyen, bueno, la secuencia volcánica del conglomerado Zacatecas constituyen la parte fracturada del medio geológico donde se mueve el agua subterránea, y el material de relleno y los de fosa tectónica y los sedimentos, el material granular. En esta región, digamos a partir de más o menos 1990, antes de los 95 no había tanta extracción, pues se extrae una buena cantidad de agua, digamos, del orden de 140, 150 millones de metros cúbicos de agua, principalmente para irrigación. Entonces, la mayor parte del agua se obtiene de la parte granular, de los sedimentos del relleno de fosa tectónica, aunque también algunos pozos que están en la secuencia volcánica. Estos puntos verdes y las líneas rojas representan una serie de mediciones geofísicas que llevamos a cabo para poder entender con un poco más de detalle la geometría de la fosa tectónica. Estos son sondeos electromagnéticos, se le llaman, y con ellos pudimos investigar a profundidad la distribución de las rocas volcánicas. Y bueno, de las rocas que están ahí. Y en general, estos son los resultados. De esta sección 1, norte-sur, es sección 1 y sección 2, son las que son norte-sur, y las otras son transversales a la secuencia. Entonces, la sección 1, hasta el norte y acá hasta el sur. Aquí tenemos la distribución de la resistividad de las diferentes unidades geológicas. Aquí se establecieron las fallas que estaban planteadas a partir del análisis aeromagnético, y a partir de los datos de resistividad, pues se estableció una serie de unidades de unidades geofísicas, geoeléctricas, que con el apoyo de la geología de la superficial, pues fueron representadas luego por unidades geológicas. La tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la secuencia de rocas volcánicas, acá tenemos las rocas del basamento. Aquí tenemos las calizas. La otra sección geológica 2, esta sí pasa un poco más por el material de relleno, esta está sobre la roca, aquí básicamente. Y acá tenemos esta está sobre el material sobre la parte más profunda. Si ven ustedes las fallas normales, este es un escalón, y esta es la parte más profunda. Aquí sí llega a la parte más profunda de la fosa tectónica, tal y como se ve aquí. Tenemos el material de la fosa tectónica, el material de relleno, las rocas que constituyen el pilar del lado oeste y la acá del lado oriente. Luego las otras son secciones transversales. Aquí vemos claramente el espesor del material de relleno y las rocas volcánicas. En la otra sección, el espesor del material de relleno y las rocas volcánicas. Y luego ya si nos vamos a la información de los niveles de agua, pues tenemos información, los puntos, serían los sitios en donde hay datos de piezometría para el año 2011, datos de piezometría para el año 2015,
datos de piezometría para el año 2017. Y entonces, pues podemos ver que pues se delimita claramente en esta porción una zona de mayor abatimiento. Aquí los niveles de, por ejemplo, aquí está, que potencial es 2040, que posterior, ese sería 2020, y aquí tenemos otra vez el potencial 2040, y la 2020, y 2040, 2020, se va manteniendo la presencia de este cono a lo largo del tiempo. Si nosotros generamos una línea de flujo, esta es la piezometría, una línea de flujo a lo largo considerando la piezometría, e incluimos información de pozos que se ubican más o menos a lo largo de la línea de flujo, entonces podemos establecer un modelo conceptual. Tenemos diagramas de Stiffer donde se representa la familia de agua y podemos identificar diferentes sistemas de flujo, flujos locales, en esta parte de acá, los que hay en la parte superior, flujos intermedios y flujos regionales, con lo cual nos permite identificar cómo el agua evoluciona, por ejemplo, aquí de bicarbonatada cálcica en las zonas de recarga, en algunos casos bicarbonatada sódica, en este caso. Entonces, la evolución del agua, a lo largo de la dirección de flujo, el agua evoluciona en su composición química. Aquí ya no estaría representado, pero a lo largo de la dirección del flujo, los valores de fluoruro y de arsénico se incrementan, y pues al establecer ese mecanismo, pues podemos llegar a un modelo conceptual en donde podemos identificar cuáles son los pozos que en general están captando, digamos en este caso, pues el mismo sistema o los mismos sistemas de flujo, en este caso sería el sistema de flujo intermedio y el sistema de flujo regional. A partir de este conocimiento y del establecimiento, pues digamos, un balance hidrológico, entonces tenemos ya la información básica para poder plantear los lineamientos para la red de monitoreo. Entonces, no sé si quiera seguirle con lo de la calidad del agua, George, por favor. Sí, claro. Entonces, permítanme, voy a... Bueno, vamos ahora a regresar nuevamente en nuestra pantalla de inicio, y en esta vamos a generar uno nuevo que se llame curso calidad. Para este caso en particular, sí vamos a manejar el sistema de coordenadas que corresponde a la zona de donde tenemos información, que es la 32613, que es, para los que estén familiarizados con esta parte, es UTM zona 13 norte con datum WGC84. Entonces, una vez que se define tanto el nombre como el sistema de coordenadas, recordando que la parte del sistema de coordenadas es opcional, lo guardamos. Se generó ahí, pues todavía no tenemos cargado nada. Si nosotros quisiéramos ver la estructura nuevamente de la información, pues debe de tener una clave, un peso, la X, la Y y parámetro o parámetros que vamos a estar utilizando. Vamos a subir entonces el archivo, y para ello vamos a tomar directamente el que tiene dos parámetros. Igual viene en formato XLSX, le damos a abrir y subimos el archivo.
podemos observar cuál es la información que tenemos. Y ahí está. Las claves de los pozos, el peso, todos están igual en 1. La X, la Y el par de parámetros, silicio y calcio. Entonces, vamos a dar clic sobre siguiente. En este caso, pues en lugar de tener un solo parámetro y en lugar de tener 20 datos, ahora tenemos 60 datos. Y aquí nos permite seleccionar el parámetro que queremos analizar. Comencemos por el primero y le damos a analizar. Sobre este, pues aquí está el variograma propiamente de este primer parámetro. Si nosotros quisiéramos hacer algún ajuste, por ejemplo, de lo correspondiente al alcance, que es lo que vemos en el eje de las X, pudiéramos hacerlo y decir que a lo mejor es menor el alcance a 12,000. ¿Sí? Generamos la corrida y entonces este parámetro voy a disminuir todavía más para hacerlo más evidente. Voy a dejar por aquí por 5,000 y entonces vean ustedes esta parte de aquí que es hasta donde llega este punto, se mueve ahí. Lo voy a regresar a 13,000, que era algo similar a lo que estaba. Y ahí está. Una vez que ya tenemos la información, podemos verificar, al igual que en el caso pasado, su distribución espacial. Y, por ejemplo, en este caso en particular, podríamos pensar que este par de pozos que vemos aquí abajo, pues resulta que no corresponden a lo que estamos analizando, que es el resto de estos de los datos. Entonces, podríamos desactivarlos, que en este caso corresponde al pozo 10 y al pozo Z91. Este par de pozos que voy a desactivar, al momento de desactivarlo de la parte correspondiente al silicio, que es el que estoy analizando ahora, pues se desactivan para todos los parámetros. Entonces voy a regresar. Y entonces el Z10, que no era, a ver, distribución espacial, Z10 y Z91, ok. Entonces me regreso. Z10, aquí lo tengo. Desactivo. Puedo checar si ya no está presente. Vean, ahora ya no está el Z10. Ahora voy sobre el Z91. Y una vez que ya lo tenga ubicado, lo voy a desactivar como el anterior. Esto me va a permitir que al momento de analizar mi información van a existir algunos cambios, entre ellos la distribución de mis datos. El histograma de mis datos y la validación cruzada. Esto lo puedo verificar tanto para el parámetro de silicio como el de calcio. Igual, tengo una distribución espacial de mis datos, tengo su variograma, su histograma. En un momento dado, si yo veo que requiere de alguna transformación, le puedo aplicar una transformación logarítmica. Puedo llegar a... Voy a analizarlo nuevamente y puedo subir, por ejemplo, la información del variograma para que la parte de la meseta esté un poco más arriba.
Voy a hacer ahí un ajuste. Entonces, que tenga la idea es que la línea roja que me está representando el modelo vaya ajustándose a los puntos azules que representan los pares de puntos, las diferencias entre pares de puntos que se encuentran a la distancia que está manejada en el eje de las X. Puedo regresar a que no tenga ninguna transformación. Y una vez que hago los ajustes correspondientes, me voy a la generación de la malla. El número aproximado de nodos que va a tener la malla de estimación es aquí de 500. Lo puedo dejar así, al igual que como se está manejando. Vemos que aquí está. Esa es la general, la rectangular o cuadrada, la acotada. Y en la generación de la red, ahí voy a ver que al haberle definido un sistema de coordenadas inicialmente, va a tener un mapa base de fondo de mis puntos. El proceso que va a hacer aquí se va a tardar más porque recordemos de entrada que aquí estamos manejando una mayor cantidad de puntos. Además de que tengo un par de parámetros. En el otro tenía 20 puntos y solamente era un parámetro. En este caso tengo casi 3 veces más. Digo casi porque finalmente desactivé 2 y son 2 parámetros. Entonces aquí vean que tenemos una mayor cantidad de puntos. Puedo hacer acercamiento para visualizar mejor. Y bueno, lo que comentaba ya el doctor Cardona, en este caso pues son pozos que están por la zona de Fresnillo. Y aquí está, al igual que en el caso anterior, pues tenemos una línea color rojo o rosa que nos está representando la varianza, el escenario adverso. La línea negra y gris en este caso que tengo cargados todos con el peso igual, el óptimo y con pesos, y pudiera, al igual que en el caso anterior, estar generando yo una propia red a partir de la selección de puntos que estuvieran representando una red que yo estuviera definiendo y que representaría las prioridades de acuerdo a cómo yo las voy estableciendo manualmente. Al igual que en el caso anterior, yo puedo visualizar los mapas correspondientes a cada uno de los parámetros. En este caso, ahí está el del silicio y lo puedo cambiar al calcio. Y entonces desactivo los puntos para observar mejor las configuraciones. Y aquí claramente pues las configuraciones sí tienen variaciones importantes. En la medida que yo voy incrementando o decrementando el número de puntos que estoy considerando, en esa medida pues tienen una mayor similitud o no. Recordemos que lo que está del lado izquierdo corresponde a la configuración considerando la totalidad de los pozos, que en este caso son 58 por los que dejé fuera. Y del lado derecho está considerando el orden con pesos, el número de puntos que yo estoy manejando aquí. Si ustedes recuerdan aquí la gráfica, al igual que en el caso anterior, mediante una línea morada y color anaranjado, me está indicando dónde alcanzo el 90 y el 95% de la reducción máxima que se llega a tener de la varianza. Y por ejemplo, en este caso pudiera pensar que aquí cuando tengo 30 pozos es cuando estoy obteniendo prácticamente en el escenario óptimo, obtengo el 95% de reducción de la varianza. Es decir, con la mitad de los pozos obtengo el 95% de lo máximo que podría disminuir la varianza.
para el caso, por ejemplo, del escenario adverso, cuando ya tengo por aquí algo así como 52 pozos. Por eso la importancia de la selección de los puntos que vamos a estar utilizando para la red. No es lo mismo que yo tome puntos de manera aleatoria a que si yo establezco criterios que pueden ser exclusivamente geoestadísticos, que sería lo que vemos en el escenario óptimo, donde yo estoy simplemente buscando la reducción de la varianza sin ningún otro criterio, o que pudiera llegar a establecer algunos pesos de acuerdo a lo que comentaba, por ejemplo, el doctor Cardona, ya sea que se trata de zonas de recarga, descarga, que se trata de una zona donde, de acuerdo a la posibilidad que se tiene de contar con participación ciudadana, pues puedo llegar a tomar en cuenta ciertos pozos que de alguna otra forma se van a mantener a lo largo del tiempo. Entonces, en esa medida, pues nosotros podemos estar generando nuestra propia configuración y saber cuál es la reducción que tendría de la varianza al momento de estar integrando la cantidad de pozos que estaría yo ahí marcando. Al igual que en el caso anterior, pues una vez que ya defina eso, yo puedo decir, bueno, pues este fue mi último punto, este es mi red a lo mejor, con 9 puntos, donde esa reducción que obtuve con 9 puntos fue hasta del 44%, y aquí lo descargaría. Entonces, aquí lo tengo. Y aquí están mis 60, o mis 58 puntos, porque recordemos que dejamos 2 fuera. Y aquí nos marca las prioridades correspondientes. No sé si hay alguna duda o comentario. Por mi parte, no sé los demás. Bueno, ahorita se les podría dar un espacio para que hagan sus ejercicios. No sé si lo han estado siguiendo, haciéndolo cada quien. Sí le pasaste los datos, ¿verdad? ¿Perdón? Sí tienen los datos, se los pasaron. Sí, ya les pasé la liga correspondiente. Igual si algún alumno se quedó ahí un poquito atrás o demás, les recuerdo que la sesión se está grabando y si no tienen inconveniente los doctores, vamos a subir este video al canal ahí de YouTube, donde podrían continuar o volver a ver todos los pasos sin ningún problema. Sí, no, por mi parte no hay ningún problema. También comentarles que como parte de la retroalimentación que buscamos al estar presentando la aplicación tenemos un cuestionario que nos gustaría que nos llenaran. Les voy a mandar la liga y adicionalmente voy a presentar aquí con el código QR por si alguien lo quiere hacer desde el teléfono. Nos ayudaría bastante cualquier comentario, observación crítica, es bienvenido. Sí, pues si gustan ahí los alumnos echarnos la mano con eso de llenar ahí o darnos retroalimentación a través del Google Forms.
igual si no alcanzan a hacerlo ahorita, pues podrían hacerlo ya cuando termine la videollamada. No sé si quieran agregar algo más, doctora Cebes, doctor Cardona, ya estamos cerquita de las 12, o ya para ir cerrando. Toño, si gustas. No, bueno, pues nada más comentarles a los jóvenes de que este sistema, como pues, ustedes pueden ver, la idea es de que está diseñado con la finalidad de que con el mínimo de información, el mínimo de conocimiento detallado, digamos, de la metodología, pueda ser utilizado. Sin embargo, como les comentaba, es muy importante que pues, conforme se va avanzando en el conocimiento y en el desarrollo profesional, estos sistemas o los programas en general, pues que no sean utilizados solamente como caja negra, sino que se conozca, cuando menos de manera general, cuál es la estadística y los algoritmos que están detrás de todo esto. Entonces, pues para ello, pues hay una serie de publicaciones, que esas no sé si ya se las pasamos, ¿no? ¿Verdad? Estaban también como parte de la información, Ok, ya en el sitio, ¿verdad? En el sitio que les pusiste. sí, en el Dropbox ahí vienen las publicaciones también. Entonces, pues sí, digamos, se recomienda ampliamente que puedan revisar esa documentación de tal manera que poco a poco, porque pues no es algo que se vaya no es un conocimiento que se genere de un día para otro, puedan ir identificando las formulaciones estadísticas y los algoritmos, todo eso que les digo que está detrás de esto, de tal manera que pues comprendan un poco más el funcionamiento, ¿no? de esta metodología. Esa, digamos, sería mi recomendación principal. Gracias, doctor Cardona. Doctora Cebes, ¿algún comentario? No, bueno, pues simplemente ya a lo que comenta el doctor Cardona, pues solamente agregar pues lo que comentaba ya hace un rato, la idea también de el poder compartir esta herramienta es que sirva pues con la mirada crítica que puedan llegar a tener ustedes, también de alguna mejora que puedan llegar a detectar, pues sí, es bienvenido cualquier observación. Digo, no les podemos asegurar que se pueda integrar todo aquello que se indique, pero créanlo que nosotros estamos ahí también atentos a lo que se pueda llegar a mejorar dentro del software. Entonces, pues les agradecemos su tiempo, el que hayan estado aquí atentos a las explicaciones y pues nada, y con eso terminar. Bueno, pues entonces con esto vamos a finalizar. Nuevamente agradecerle a los doctores, al doctor Aceves, al doctor Cardona, a los otros maestros que no tengo el gusto de conocerlos, pero que por ahí andan, a los alumnos también que nos acompañaron en esta sesión. Fue bastante interesante escuchar pues estos procesos que por lo menos para mí eran desconocidos. Me queda pendiente ahí entregarle unos reconocimientos a los doctores, al doctor Aceves, al doctor Cardona, se los mandaré ahí por correo. Y pues con esto vamos a finalizar. Nuevamente agradecerles a todos y a todas por haber estado aquí.
Así que siendo las 11:53 de la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, me permito finalizar esta videollamada. Muchas gracias a todos y a todas.